Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a entrar en este último bloque entonces. Venimos hablando ya mucho de arroz, de más arroz. Vamos ahora, además de un poquito más de arroz, incorporar la soja, las pasturas, la ganadería, porque en definitiva el arroz no está solo, está inmerso en un sistema que tiene relaciones complejas y que son relaciones dinámicas también, que ejercicio tras ejercicio cambian. Entonces es bueno ver cómo evolucionan y concretamente cómo fueron en el ejercicio pasado, que estuvo marcado por la sequía, como todos ustedes saben. Y para evaluar esa sinergia entre los distintos rubros vamos a tomar como referencia la unidad de producción arroz ganadería o UPAG. Yo voy a dar los números productivos, luego Bruno va a dar los números económicos de este último ejercicio, repito, que va de el 1 de julio del 22 al 30 de junio del 23, las carpetas recién cerradas. Cambia un poco también la dinámica, veníamos hablando de arroz y mirando para la zafra que viene, ahora hablamos de sistema, mirando la zafra que pasó, pero sacando alguna enseñanza, coeficientes, indicadores, la cuantificación de la seca que puedan servir para aquellos que están cerrando carpetas o para interpretar simplemente lo que pasó. Vamos a hablar entonces concretamente de los resultados de la UPAG, un simple recordatorio, porque la gente se renueva y no todos tienen por qué estar al tanto o conocer la UPAG. Es un módulo demostrativo que funciona a nivel semicomercial dentro de la unidad experimental Paso de la Laguna, que tiene el objetivo de validar un sistema de producción integrado de agricultura y ganadería. Es un sistema dentro de las decenas de sistemas que hay. Lo que se pretende es hacer foco en él, tener una registración alta y de esa manera tratar de entender ciertos procesos que puedan ser luego transversales a la mayoría de los sistemas de producción. Funcionó una UPAG que le llamamos 1 entre el 1999 y 2008, que Oscar Bonilla, que está acá presente, fue responsable, el coordinador de esa UPAG, que representaba lo que eran los sistemas de producción de aquella época. Luego, a partir del 2019, se comienza a generar una nueva versión de la UPAG que recoge los cambios productivos de los sistemas que estaban ocurriendo, que como vamos a ver incorpora la soja, incorpora la festuca y otras cuestiones. Ese proceso de transición finaliza con el ejercicio que le estamos mostrando. A partir del ejercicio que comenzó ahora en julio, podemos decir que tenemos la nueva versión de la UPAG funcionalmente operativa prácticamente al 100% tal cual estaba diseñada, porque esta rotación no se arma de un año al otro, sino que hubo un proceso de transición que les voy a presentar el último año. La UPAG tiene un 40% del área, son pasturas permanentes que están por fuera de la rotación con arroz, corresponde a un campo natural que le llamamos regenerado, porque fue pradera luego de un rastrojo de arroz hace 12, 13 años atrás y después evolucionó a un campo natural muy engramillado. Esa área también tiene un campo natural mejorado con especies del género Lotus y tiene un área de Paspalum notatum, una especie de forrajera perenne estival que aporta forraje entre septiembre y abril aproximadamente. En el ejercicio que estamos presentando se intentó ampliar esa área de Paspalum, que es un área de que aporta forraje específicamente en el verano. Se sembró una nueva área expandiendo a un 30% más, pero por las cuestiones de la seca, son siembras de primavera, por la cuestión de la seca esa área falló, así que la vamos a ver representada como un costo en el ejercicio, que si bien no iba a tener un impacto productivo en este ejercicio que presentamos, sí la vamos a volver como costo en el ejercicio que viene, pero ya es un impacto directo que tuvo la seca, la falla de esa nueva área de Paspalum que estábamos sembrando. Después el restante 60% del área de la UPAG es una rotación, que ustedes la tienen aquí, son de 6 años, 6 potreros, 2 arroces y en el medio una soja, una fase agrícola que dura 3 años y entre los cultivos de verano tenemos básicamente ryegrass. Y luego de la cosecha del segundo arroz se siembra una pradera en base a trébol blanco, lotus y festuca de 3 años, que en realidad dura un poquito menos de 3 años, 32 meses, dura 3 primaveras y al tercer verano se laborea para luego sembrar un ryegrass y retomar el primer arroz sobre
el ryegrass sobre el laboreo de verano. En este ejercicio que les voy a presentar, precisamente ese laboreo de verano y ese ryegrass no lo tenemos. Estaba representado por una pradera de segundo año en base a trébol rojo y ryegrass virazón. Es parte de ese proceso de transición y acondicionamiento de los potreros para llegar a la rotación final. Ya empezando entonces con lo que son las características del ejercicio en estos datos climáticos aportados por Matías Oxley y también Virginia Pravia, tenemos que en el ejercicio 22-23 llovió un 43% menos comparado con una serie histórica de 50 años. Llovieron 770 milímetros versus 1346 y esa diferencia básicamente estuvo dado entre los meses de noviembre y febrero, donde llovió un 80% menos, apenas 93 milímetros en esos 4 meses. Lo que llueve en promedio en un mes, llovió en los 4 meses de verano, y eso sumado a una demanda atmosférica muy alta, temperaturas medias y máximas por encima de lo normal. Pero también en el ejercicio se caracterizó por un agosto y septiembre seco, donde llovió un 76% menos de lo normal. Eso permitió la siembra en fecha del cultivo de arroz, pero repercutió en lo que fue la primavera de las pasturas, en la producción de forraje y en la producción de carne. Y luego hacia finales del ejercicio, entre abril y junio, llovió un 60% de lo normal, que eso afectó la implantación de los ryegrasses que se estaban sembrando, de la pradera de primer año, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente los ryegrasses retrasando el inicio del primer pastoreo de esos ryegrasses, afectando también la producción de carne del otoño. Entonces, con esta combinación vamos a ver cómo repercutió en la productividad física del EUPAC. El arroz prácticamente no se enteró. Estos son datos aportados por José Terra y Jorge Hernández. El primer arroz, Iña Merín, un promedio rindió 10.000 kilos. El segundo arroz, o el arroz de salida, la variedad Iña 91-93, en torno a 9.000 kilos. Rendimientos que podrían haber sido algo mayores si no hubiera sido por daños de pájaro, que están siendo un problema en la unidad experimental Paso de la Laguna, pero en términos generales un buen rendimiento sustentado en el cumplimiento de las recomendaciones de manejo en las 10 áreas claves identificadas para sustentar esos buenos rendimientos. La única luz amarilla que hubo, como ven en el cuadro, fue en la implantación o en la siembra del primer arroz, que como dijimos no se realizó sobre un laboreo de verano, sino se realizó sobre un laboreo convencional realizado sobre una pradera corta, pero que era un antecesor de muy buena calidad y que además se sembró en fecha, así que no impactó mayormente en lo que tiene que ver el rendimiento del cultivo. Como particularidad, después de la cosecha de Iña Merín se confeccionaron fardos de paja de arroz en un 50-60% del área. En esa área ya de antemano se desactivó lo que era el picador y el desparramador de paja para dejar la gavilla, y con un rendimiento de entre 10-12 fardos por hectárea, fardos de entre 380 y 420 kilos, que están siendo utilizados hoy como fuente de fibra para animales tanto en Leupag como en palo a pique, ya que un porcentaje de esos fardos salieron del sistema como venta y los estamos utilizando en palo a pique en algún trabajo experimental que estamos realizando. En esta gráfica vemos en este periodo de transición de la nueva UPAC, en los 4 años, 2 cultivos por año, 8 años, en promedio se ha obtenido un rendimiento de 9.690 kilos por hectárea, algo por debajo de los 10.000 kilos, que es la meta productiva del UPAC para el cultivo de arroz, pero alcanzable seguramente en el corto plazo, y un rendimiento un 40% superior a lo que fue el rendimiento del cultivo de arroz en la primera versión del UPAC en la década del 2000, sobre los mismos potreros prácticamente. Entonces eso es un poco reflejo del avance del manejo y el mejoramiento genético que ha tenido el cultivo en este tiempo. En lo que tiene que ver al cultivo de soja, entre los dos arroces, rindió 2.610 kilos. Hay que ver en el contexto de lo que era la zafra para la soja, chacras que se abandonaban, que se ensilaban o se enfardaban o se pastoreaban.
un muy buen rendimiento, un promedio histórico que estuvo sustentado en lo que fue básicamente la posibilidad de realizar 4 riegos suplementarios entre diciembre y marzo, totalizando 300 milímetros en esos 4 riegos, que hasta principios de marzo se sumaron a los 93 milímetros que habían llovido hasta ese momento, y luego una cosecha de principios de mayo. Es decir, estos riegos permitieron establecer un piso de rendimiento de esos 2.600 kilos, que podría haber sido mayor, tal vez, si no hubiera habido algunas dificultades del riego, que por lo que me decían es característico del riego por taipas en soja, asociado a la dificultad de llegar rápidamente al 100% del área. Generalmente se llegaba al 60-80% del área a cubrir con el riego, que se agravó cuando hubo restricciones horarias para el riego en enero, febrero o marzo, y además dificultades también para luego sacar rápidamente esa agua de la chacra, y también algún retraso de los riegos que hubo, esperando lluvias que supuestamente eran seguras, que luego no se dieron. Eso retrasó algún riego y bueno, dificultó el manejo del riego. Pero en definitiva, así todo, con la zafra que hubo en estos 4 años de transición, el rendimiento del ejercicio que estamos hablando fue el segundo más alto, 2.600 kilos, un 30% superior al de los 2 primeros años, en torno a 2.000, un 20% inferior al del año pasado, un promedio de cerca de 2.500 kilos por hectárea, algo por debajo de los 3.000 kilos, que es la meta productiva de la UPAC. 3.000 kilos incluyendo riego suplementario. Como vimos que probablemente en la medida que se vaya afinando todo lo que es las cuestiones de nivelación, drenaje, eficiencia de uso del agua, se va a llegar a ese valor de los 3.000 kilos en forma estabilizada. Pasamos ahora entonces a la producción ganadera de la UPAC. Recordamos rápidamente, se basa en la estrategia de recría y engorde de novillos. Entran los terneros en el otoño con 180 kilos, salen como novillos de 500 kilos luego de 18 o 22 meses de recría y engorde, con 2 momentos de venta, uno en diciembre, al inicio del verano, con el novillo de 2 años, y la cola de novillos atraviesa el verano y se venden en marzo, abril, con 2 años y medio, antes de la entrada de una nueva generación de terneros. Y el engorde de corderos es el tradicional de corderos pesados durante 100 días en el invierno, tratando de agregar 15-20 kilos por animal por periodo de engorde. Empezando por lo que es la producción de forraje en el área no arrozable, o que no rota con arroz, y agradezco al equipo de pasturas por la información. En ese 40% del área, ahí tenemos el campo natural, produjo 4.900 kilos de materia seca por hectárea. Esto es en el ejercicio forraje producido, medido a través de jaulas de exclusión de pastoreo entre el 1 de julio y el 30 de junio del 2023. El área de campo natural mejorado, 5.800 kilos, y el Paspalum notatum en torno de 7.500 kilos por hectárea. Lo que nos da un promedio, si ponderamos por las áreas de los distintos potreros, en este 40% de la superficie, un promedio de producción de 5.700 kilos de materia seca por hectárea de forraje producido en el ejercicio. Acá tenemos algunas fotos del Paspalum notatum, Iña CP, que produjo de carne entre septiembre y abril 253 kilos por hectárea, que incluso podría haber sido mayor en la medida que hubiera habido más agua disponible. Es un Paspalum que se regó dos veces, se regó a principios de diciembre y luego a fines de diciembre, acumulando forraje para el inicio del pastoreo estival en enero. Entre enero y abril se mantuvieron 3 novillitos por hectárea, 900 kilos de peso vivo por hectárea de carga. Comenzaron con buenas ganancias, pero fueron drásticamente bajando, porque ese Paspalum no se pudo regar más durante enero y febrero porque no había agua para él. La prioridad del arroz, después la soja, que apenas dio el agua,
y ya a partir de enero no había más agua para las pasturas. La poca carne que produjo la UPAC en el verano provino toda de esta área de Paspalum notatum, que era lo que más verde se mantuvo asociado a esos riegos que tuvo en el mes de diciembre. El área de campo natural y campo natural mejorado, una foto similar durante el verano, forraje seco, mucha gramilla que fue disminuyendo su disponibilidad a medida que avanzaba el verano sin lluvias, con el agravante que nos quedamos sin agua en diciembre. Es decir, teníamos el 70% de los animales de la UPAC estaban en estos dos campos, en el campo natural y en el campo natural mejorado, el restante 30% estaba en el Paspalum. Bueno, en esta situación nos quedamos sin agua y hubo que abrir la portera de un potrero lindero que no pertenece a la UPAC, pero sí a la unidad experimental. Entonces eso en el análisis económico Bruno después lo va a considerar como un pastoreo, que en donde tuvimos que sacar animales porque nos quedamos sin agua en el verano, en esa zona donde no, antiguamente había sido chacra de arroz hace 15 años atrás, luego se abandonó como área arrocera y bueno, todo lo que era la sistematización del agua también se abandonó y hoy no llega más ahí el agua por más que se intentó hacer llegar. Vamos a ver ahora la producción de forraje dentro de la rotación con arroz. Tenemos el raigras sembrado luego del primer arroz, 2.000 kilos de materia seca por hectárea. El raigras sembrado mezcla con leguminosa, aunque la leguminosa hizo un bajo aporte, era trébol alejandrino, 2.500 kilos de materia seca por hectárea, con la salvedad que este arroz rindió menos a pesar de haber tenido un mes más de pastoreo, porque se entregó a fines de septiembre, porque después se sembraba la soja. Este raigras de aquí se entregó a fines de agosto. Nos falta, como les dije, el raigras sobre el laboreo de verano, que en el ejercicio que estamos evaluando no lo teníamos. Acá tienen alguna foto del raigras sembrado sobre el arroz, sobre el primer arroz, el raigras sembrado sobre luego de la cosecha de soja. En este caso no se agregó por avión al momento de estar volteando las hojas, sino que por cuestiones operativas se prefirió esperar la cosecha de soja, sembrarlo un poco más tarde vía terrestre. Y esta es una foto del raigras sembrado sobre la soja, en donde ven los taipines que se habían utilizado para el riego de la soja del ejercicio anterior, del 21-22. En promedio estos raigrases produjeron entre 161 o 160 y 180 kilos de carne, sustentado en una ganancia diaria de los animales muy buena, cercano a 1 kilo por animal y por día, con una dotación de entre 2 terneros y medio a 3 terneros por hectárea, en un pastoreo que fue continuo en este año en particular. En lo que tiene que ver la producción de forraje de la fase de pradera, tenemos en el primer año 9.400 kilos de materia seca por hectárea, en el segundo año 7.500 kilos y en el tercer año 4.000 kilos de materia seca. Con un par de consideraciones, en el primer año en realidad son 14 meses, es el periodo desde la siembra, abril 2022 hasta junio 2023. Y el último año de la pradera, ahí que figura de 3.900 kilos, son 6 meses. Es desde el 1 de julio, cuando inicia el ejercicio, hasta diciembre, fines de diciembre, que se entregó para empezar el laboreo de verano. Es decir, un promedio, si uno pondera de nuevo por las áreas de los distintos potreros, un promedio de la fase de pasturas de 7.400 kilos de materia seca por hectárea. Entonces tenemos 7.400 kilos en la fase pradera, 2.000, 2.200 en la fase agrícola de los raigrases y en el área por fuera de la rotación teníamos 5.700 kilos de materia seca por hectárea. Unas fotos de las praderas. La pradera de primer año produjo 230 kilos de carne por hectárea, 50% de esa carne la produjo en primavera, o con el forraje acumulado desde la siembra hasta noviembre, con un pastoreo que fue entre septiembre y diciembre, y luego el otro 50% de la producción de carne la produjo en el otoño,
luego del rebrote de las lluvias de marzo, con una muy buena recuperación de la festuca. Tenemos la foto ahí en diciembre, al inicio del verano, cómo estaba esa pradera. La pradera del segundo año produjo 280 kilos de carne por hectárea, carne vacuna y carne ovina también, porque ahí se realizó el engorde de los corderos en el invierno. También tenemos una foto a diciembre. A diferencia de la pradera del primer año, no se recuperó del todo bien después de las lluvias de marzo, mucho suelo desnudo, porque no había tenido una buena implantación de la festuca en esa pradera, lo que determinó que tuviéramos que resembrar ryegrass por avión o por dron en este caso, para reforzar la producción de esa pradera que va a durar hasta diciembre de este año, ¿no? Entonces, otro costo asociado a la seca. Ya tenemos el costo del pastoreo de los animales que tuvimos que sacar porque no teníamos agua, el costo de resiembra de esta pradera de segundo año o de resiembra cuando estaba empezando su tercer año. Y la pradera de tercer año, 125 kilos de carne por hectárea, esto entre julio y diciembre. Así es como se entregó para el laboreo de verano, que por lo seco que estaba se retrasó, y llegamos a marzo con un laboreo que no estaba nivelado, que no se podía haber pasado el Amplane, que no tenía las taipas, y ahí se decidió de todas formas priorizar la siembra del ryegrass en esa situación antes que terminar el laboreo, si no estábamos comprometiendo mucho la ventana de utilización de ese ryegrass. Y una situación similar también pasó con los ryegrasses sobre el primer arroz y sobre la soja. En general hubo un retraso en la siembra, lo que comprometió la entrada de la nueva generación de terneros, la retrasó más hacia entrado el otoño. Ese potrero fue el primero que completó un ciclo de 3 años de la pradera, desde su siembra en abril 2020 hasta diciembre 2022, 9.000 kilos el primer año, o los primeros 14 meses, 8.000 el segundo año y 5.000 el último año. La producción de carne acompañó esa producción de forraje con un máximo de 360 kilos primer año, 125 kilos el último año, lo que acumulado en esos 32 meses de la primer pradera completa que tuvimos en la UPAC nos da 21 toneladas de materia seca por hectárea, 817 kilos de carne, una relación de 25 kilos de materia seca producida por kilo de peso vivo producido, que si le aplicamos un 50% de utilización nos da en torno a 12-13 kilos de materia seca consumida por kilo de peso vivo, que es más o menos lo que dice la bibliografía, y nos permite ser optimistas porque esos 3 años coinciden con los 3 años niña que afectaron la vida de esa pradera permanentemente, además de una inundación que tuvo en enero del 2022, luego de la seca, que también determinó la pérdida de planta. Es decir, le pasó de todo, así todo tuvimos una buena producción. Ya para ir terminando, los indicadores más macro del UPAC, bueno, está la producción de forraje total, un nivel alto de suplementación coyuntural asociado a este proceso de transición, fue un 30% más alto que el ejercicio anterior, una carga de poco más de una unidad ganadera, 417 kilos de peso vivo por hectárea, y una producción de carne del ejercicio de 216 kilos por hectárea, y una producción individual por unidad ganadera de 207 kilos, que fue lo que más se resintió en el ejercicio, la productividad por unidad ganadera. Ahí tenemos que hubo una buena producción en el invierno, con 89 kilos de peso vivo por unidad ganadera, pero lo que se afectó fue la productividad individual durante los meses de primavera y verano. Hubo una reducción de 48% en la productividad de la unidad ganadera en primavera, de acuerdo a lo que teníamos planificado, y un 60% en el verano. Hablamos mucho de la pérdida del verano, pero esa merma de producción en la primavera, por la importancia que tiene la producción de carne en la primavera en este sistema, realmente pegó muy fuerte. Y esta es una evolución de la producción de carne en estos 3 años, donde llevamos un promedio de 236 kilos de peso vivo por hectárea, en donde bajó este año. Veníamos con 240, 250, estamos todavía un poco lejos de la meta productiva de la UPAC, que es de 300 kilos de peso vivo por hectárea.
si incrementamos la producción con respecto a la UPAG 1, que en promedio de 10 años había tenido 178 kilos de peso vivo por hectárea. Como comentarios finales, productivamente consideramos que hubo buenos indicadores, 10.000 kilos de arroz, 2.600 de soja, más de 200 kilos de carne, el rubro más afectado es la ganadería. Eso nos lleva un poco a rediscutir lo que es la estrategia estival de la UPAG fundamentalmente, en lo que tiene que ver al riego de pasturas, a la disponibilidad de mejor agua, mayor cantidad y de calidad, la sombra, la estrategia ganadera de vender más animales antes de la entrada del verano, y también el efecto de la seca no debe enmascarar algunas otras ineficiencias que tuvimos con respecto a el retraso en la preparación, la siembra y la utilización de los raigrases en la transición de la agricultura a la ganadería y también desde el punto de vista de la transición de la ganadería a la agricultura. Así que bueno, muchas gracias y los invito a sumarse a las actividades que tiene la UPAG anualmente. Hay 1 o 2 actividades de campo generalmente donde discutimos todo este tipo de situaciones, pero en los propios potreros de la UPAG. Así que muchas gracias.